Requisitos para ser un misionero ortodoxo, por Padre Daniel Sisoyev, año 2019. Exigencias. Un misionero tiene la obligación de estudiar la doctrina ortodoxa en base a las Sagradas Escrituras, tal como de saber cómo correctamente entregársela al hombre contemporáneo. Un misionero tiene que nadar con facilidad en el contenido y los textos de la Biblia. A un misionero le es necesario siempre llevar consigo la Biblia. La primera tarea doméstica para los misioneros principiantes es esta: aprender de memoria el contenido de la Biblia. De un hombre ordinario, quien simplemente quiere aprender algo, un misionero se diferencia en que su objetivo es la entrega de información a otro hombre. Principios de la predicación, metas y tareas. Un misionero ante todo se apoya en las Sagradas Escrituras, pero no así como le dé la gana, sino de acuerdo con la interpretación de los padres de la Iglesia. La tarea principal de un misionero es llevar la noticia de Jesucristo sobre el perdón de los pecados. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49, lo cual representa la noticia principal, el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas capítulo 24, versículo 47. A menudo dicen que para los cristianos todo es muy fácil. Te arrepentiste y tus pecados se te perdonan. Concordamos que para nosotros todo es fácil. Y añadimos también, pruébenlo y ustedes mismos verán que es así. En esto consiste la incomprensible innovación del Evangelio. Se destruyen las relaciones de causa y consecuencia. El pasado ya no nos persigue más. Puedo comenzar desde una página en blanco. Llega el primer día de la creación y todos mis caminos comienzan desde el atril con la Biblia y una cruz. Nosotros empezamos a vivir partiendo de una página en blanco gracias a la misericordia divina, la cual fue pagada con un precio muy caro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el monte Gólgota. La noticia sobre el perdón de los pecados es la médula de las noticias del cristianismo. Nosotros anunciamos el arrepentimiento. El arrepentimiento significa el cambio de la cosmovisión que uno sostiene. Nosotros pedimos a todas las naciones que cambien la cosmovisión que sostienen. Dios afirma que le es imposible al hombre, en el estado natural, aceptar el Evangelio, si ese previamente no ha cambiado su cosmovisión. No es posible añadir mecánicamente el Evangelio a una cosmovisión existente, pues no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre también hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. En este párrafo dice que existe la voluntad de Dios, la cual difiere de las opiniones de los hombres. El Señor directamente dice, no se pueden unir los antiguos, viejos pellejos de la cosmovisión ordinaria del hombre con el vino nuevo del Evangelio. Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Nuestra tarea consiste en pedir que la antigua cosmovisión pagana se cambie por la cristiana. Nosotros ciertamente conocemos que nuestros pecados son perdonados. Nosotros no solo creemos en eso, es más, nosotros lo vemos. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24, versículo 48. Así, el Señor les ha dicho a sus apóstoles, nosotros somos los testigos de la comunión, arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y eso es muy importante. De eso resulta que nosotros tenemos la obligación de hablar solamente lo que nos ha dicho Dios, sin añadir ni quitar nada. En el trabajo misionero, lo principal es entregar la palabra de Dios en su forma genuina, como el vino nuevo, no mezclado con nada, entonces ella poseerá la fuerza sanadora. Si no, ella pierde su fuerza cuando se ablanda con cualquier tipo de las inferencias filosóficas y humanas. San Teófano el Recluso. Imaginen dos variantes de la predicación. La primera, existe una alta idea de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Analicemos ahora cuál de entre las enseñanzas mejor le corresponde a la idea evangélica de Dios. Un enfoque así funciona sin problemas. Pero hay otra variante también, que es la segunda. Dios ha dicho así y Él ordena que se haga así. Esta, la segunda variante de la predicación, es más perfecta,
puesto que en el primer caso, a todas las conclusiones del misionero, su interlocutor puede contraponer las suyas, y eso puede desviar el diálogo del tema principal del sermón, la noticia principal de un misionero. Nosotros predicamos a Jesucristo, crucificado y resucitado entre los muertos, quien nos redimió del pecado, maldición y muerte. Así está escrito, que Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. La regla principal. Nunca digan, nosotros creemos así, o nuestra iglesia enseña así, mas digan, el Señor Dios es así, Dios ha hablado así. Este es el momento crucial. Si nosotros decimos algo que no es la palabra de Dios, pues esto será el pecado de falso testimonio, el objeto de la misión. El objeto de la misión es el hombre para el que la verdad es más importante que su propia opinión. Misión no puede llegar hasta el hombre quien se cerró a sí mismo para Dios, y eso por su propia mala voluntad. Si un hombre dice que es indiferente en cuanto a la cosa de la cual ustedes están dando testimonio, pues eso significa que él está cerrado para Dios. A tal hombre se le tiene que contestar con las palabras del Señor. Si algún lugar nos recibe y nos escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Marcos capítulo 6, versículo 11 y Mateo capítulo 10, versículo 15. Si un hombre es indiferente a la verdad, pues tal hombre no puede ser el objeto de la misión. El principio del dar testimonio. Es muy importante poner como la base de la conversación el principio del dar testimonio. En primer lugar, nosotros somos testigos. Por eso es necesario dar testimonio de tal manera que te puedan entender. Un misionero debe utilizar cuanto menos posible los términos especiales, dejando solamente los necesarios, simples, sencillos y comunes a cualquier hombre. Nuestra tarea es lo siguiente: hablar con una lengua máximamente simple y entendible. Cuando nuestra lógica ya llegue a estar agotada y lleguemos a la situación donde no tenemos nada más que decir, es simplemente no callarnos, sino sacar la conclusión de ese diálogo y pedirle a nuestro interlocutor que responda, ¿está de acuerdo sí o no? Y si no es eso, ¿por qué? En caso de divergencia será necesario analizar el diálogo a detalle y entender con qué concretamente el interlocutor no está de acuerdo. Es necesario llegar a ascenso y solamente después de eso ir adelante. Si un hombre llega a estar de acuerdo con nosotros, eso significa que, en cuanto a ese tema, él cambió su punto de vista. En el mundo no existen absolutamente falsas cosmovisiones. Una pura mentira se autodestruye, se descompone, y la mentira simplemente no es posible volverla a construir. Por ende, en cada cosmovisión, incluso en la más complicada, la más trivial, la más completamente desviada, hay elementos de la verdad en los cuales ella se apoya. Ahora, la cosmovisión absolutamente veraz puede existir por sí misma, y es porque ella tiene su origen en el Dios verdadero, la fuerza de un misionero. ¿Con la fuerza de quién actúa un misionero? El Señor dice, mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. El misionerismo siempre se ejecuta por la fuerza del Espíritu Santo, a quien prometió el Dios Padre. Por eso, el principio del misionerismo representa la oración. Su intermediación es la oración, tal como su final. Sin la oración no se consigue nada. Existe un pensamiento perverso el cual nos priva de toda fuerza, y es el siguiente: a mí me va tan bien, yo soy tan bueno. Apenas recibamos este pensamiento, durante este minuto nos espera un fracaso garantizado. Dios nos abandonará rápidamente. Convertir a algún hombre no se puede, no por la voluntad de hombre, solo se puede por la voluntad de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Juan capítulo 6, versículos 44 y 46.
Sin la ayuda de parte del Dios Padre, nadie jamás ha conseguido convertir a alguien. Por eso siempre es necesario apoyarse en la fuerza de Dios. Los más exitosos misioneros decían que ellos durante toda su vida no han convertido a nadie, que por medio de ellos Dios convertirá a los hombres. Y es toda la verdad, es la completa verdad. El sentido espiritual de la misión. Un hombre que llega a ser misionero se va a la primera línea de batalla. Él se encuentra en el confín del universo, en el sentido más literal de esa expresión. Un misionero confronta tres mundos al mismo tiempo: el mundo de Dios, en nombre de quien él actúa; el mundo de los hombres y de su propia voluntad, donde él ve en ese mundo tanto un increíble bien como un increíble mal encubierto; y allí también es el mundo de los espíritus malignos, el tercer mundo, los cuales realmente se levantan contra el misionero. Por eso, un misionero se encuentra en el punto de encuentro en los tres mundos, en una situación fronteriza: el divino, el de los hombres y su voluntad, y el de los espíritus malignos, que son los demonios. Los monjes son los soldados de las fuerzas especiales de la ortodoxia, mientras los misioneros, los atracadores, porque preparan ataques fuera de las fronteras de la iglesia. El misionerismo es una cosa extremadamente peligrosa, pero al mismo tiempo muy grande, puesto que se trata ya de tales realidades que están en el confín del universo. El criterio de la veracidad de la información y la exactitud de su interpretación. Si una información completamente corresponde al texto de las Sagradas Escrituras, significa que ella es veraz. Los criterios de la exactitud de la comprensión del texto de las Escrituras la aprueba por el Espíritu Santo, tal como la conformidad con las interpretaciones de los padres de la Iglesia. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros predicamos no simplemente algún tipo de cristianismo, más bien predicamos la fe de los santos apóstoles, profetas, maestros de la Iglesia, la que es llamada ortodoxia. Esta es la misma fe que nos ha dado el Señor por medio de los profetas, apóstoles, y lo que es lo principal, por medio de Cristo Salvador, su Hijo. Justamente por eso nuestra fe debe emanar de la revelación divina. Esta revelación consiste en dos partes: las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Cuando explicamos alguna doctrina de la Iglesia, nosotros tenemos la obligación de fundarla en la palabra de Dios. Eso es necesario porque la Biblia es la palabra directa de Dios, la cual es siempre contemporánea. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes a los que iba a entregar, y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Juan capítulo 6, versículos 63 al 65. El Señor está diciendo: mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espirituales y vivificadoras. Es por eso que hay aquí aquella regla de leer las Sagradas Escrituras cotidianamente, pero esta no la cumplen muchos, porque tienen miedo de lo que le va a decir Dios. A veces los hombres no quieren escuchar a Dios. Es conocido que el hombre quien no lee las Sagradas Escrituras se aleja de la iglesia. Se le hace difícil escuchar a Dios. Se siente incómodo allí en donde está Dios. La palabra de Dios misma, anunciada por nosotros, posee su propia fuerza viva interior, la cual en verdad tiene influencia en los hombres. Recordemos aquella famosa historia sobre cómo San Antonio el Grande decide hacerse monje. Él iba a su campo y de casualidad entró a un templo, donde en aquel momento leían las palabras del Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Él entonces salió del templo, vendió todo lo que tenía, se lo dio a los pobres y se fue a un monasterio. La palabra de Dios misma vivificó al hombre. Es precisamente por eso que nosotros siempre citamos las Sagradas Escrituras. San Cirilo de Jerusalén decía: si yo te estoy diciendo algo no fundado en las Sagradas Escrituras, entonces no me creas. Analicemos el criterio de la exactitud de la comprensión de la palabra de Dios. A menudo escuchamos: estas son vuestras interpretaciones y nada más, o nosotros lo entendemos así y ustedes de esta otra manera. Hoy en día hay una teoría muy popular, que es la teoría de los teologúmenos. Ella enseña que existen solamente las opiniones teológicas privadas y que la teología es una ciencia que inventa, una ciencia que sale de las imaginaciones. Pero esta es una teoría falsa. La palabra teologúmeno fue creada en el siglo XIX por Adolfo Harnack. En la teología ortodoxa, por primera vez este término fue usado por Basilio Vasilievich Bolotov, pero ella no tiene nada que ver con la enseñanza de los santos padres. Los santos padres tienen en claro la diferencia entre dos nociones:
la opinión de la Iglesia y las opiniones teológicas privadas. Para los santos padres la situación está clara. La opinión teológica privada es una la cual no es probada por la plenitud universal, es decir, católica, de la Iglesia, y la que a menudo es una opinión errónea, mientras la opinión de la Iglesia es verdadera, fuerte, capaz y es completamente objetiva. La veracidad de la santa tradición. Sobre la sagrada tradición fue dicho lo siguiente: así pues, hermanos, manteneos firmes y mantened las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. El apóstol ordena que conservemos las tradiciones que habemos aprendido, de viva voz o por carta. De viva voz es la tradición oral, mientras que por carta son las sagradas escrituras. Las escrituras representan la parte más alta de la sagrada tradición de la Iglesia. El fundamento bíblico de dirigirse a los santos padres se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 77, versículos 5 al 8. La ley puesta por Dios consiste en la entrega de la fidelidad a Dios, la recordación de sus milagros de parte de los padres a los hijos. Sobre eso fue dicho como una ley en el libro del rey David. La gran mayoría de nuestros dogmas tratan sobre Dios, sobre el Dios mismo. El dogma de la Santa Trinidad, tal como la doctrina acerca de las características de Dios, mientras todos los demás dogmas tratan de grandes milagros de Dios. La ortodoxia no existe sin los milagros. Sin ellos, la ortodoxia es muerta. Sin los milagros, no existe el credo. Los dogmas nos fueron dados en el día de Pentecostés de una vez por todas. El día de Pentecostés representa el día del final de la teología dogmática, puesto que ninguna más grande revelación que la encarnación de Dios y el descenso del Espíritu Santo existe en el mundo. Es por eso que la Iglesia anuncia la fiesta final de Pentecostés. Los concilios que siguieron no eran para definir algo nuevo. Su tarea fue formular la revelación ya dada y evitar, expulsar y completamente repudiar las interpretaciones falsas. Allí, las formulaciones fueron dadas para poner la línea clara entre la fe ortodoxa y las herejías, para mostrar cómo es necesario entender los dogmas. Casi todas las decisiones del concilio estaban relacionadas con los anátemas. Si alguien enseñara de esa manera, que sea anátema, o si alguien no enseñara de esta manera, que sea anátema, entre otros. La revelación misma fue dada una vez por todas a los santos de la Iglesia, y algún testamento más nuevo no habrá jamás. Directamente fue dicho: a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas capítulo 1, versículo 3. Precisamente de una vez para siempre y no muchas veces para siempre. Sobre el hecho de que el desarrollo dogmático terminó, fue dicho así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Por eso, la más grande revelación nos fue dada en el Hijo, en Cristo. Nosotros vivimos en los últimos tiempos. La señal de los últimos tiempos es la más grande revelación dada por medio del Hijo de Dios. Un misionero no tiene derecho a usar la expresión los últimos tiempos en sentido diferente al siguiente. Los últimos tiempos son los días cuando Dios actúa en este mundo directamente, cuando la eternidad penetra en el tiempo. Por eso, los últimos tiempos empezaron desde el momento de la encarnación de Dios. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo: sino que es lo que dijo el profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17. Y si nos preguntan sobre cuándo llegarán los últimos tiempos, nosotros debemos decir: 2000 años atrás llegaron, el testamento ya fue dado. La revelación se encuentra en la Iglesia. Por ende, cualquier doctrina fuera de ella no puede ser correcta. Cualquier enseñanza filosófica fuera de la Iglesia ya es considerada falsa, teniendo en cuenta el lugar de donde nació. Si alguna doctrina nace fuera de la Iglesia, no debemos considerarla como parte de la verdad. Todas las doctrinas fuera de la Iglesia son falsas, puesto que el Señor ha dado la plenitud de la verdad a su Iglesia. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios,
que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne y justificado en el Espíritu, ha aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Directamente es dicho, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Como está escrito en el Catecismo de San Filareto de Moscú, no se debe buscar la verdad fuera de la Iglesia. En ella, como en una tesorería rica, los apóstoles pusieron todo lo necesario para la salvación. Fuera de la Iglesia se puede encontrar solamente una verdad parcial, no una verdad completa, pues allí no existe. La pregunta de Poncio Pilato, ¿qué es la verdad?, no tuvo sentido, por eso Cristo jamás le contestó. Tiene sentido la pregunta, ¿quién es la verdad? La verdad es la persona, y el punto de vista de esta persona es la verdad, que es Cristo mismo. Las decisiones de los concilios de la Iglesia. El nivel más alto de la autoridad eclesiástica es un concilio ecuménico. La voz de un concilio ecuménico representa la voz del Espíritu Santo. Analicemos ahora qué significa la expresión la voz de un concilio ecuménico. ¿A qué se refieren las decisiones de un concilio ecuménico por las que explícitamente y claramente se describe la verdad? Estas son los oros, que son las fronteras o límites, es decir, las definiciones de la fe, las fronteras de la doctrina, el símbolo de la fe y otras definiciones. Segundo, los documentos aprobados por los concilios ecuménicos, los cuales hay muchos, como la Epístola Ecuménica de San León de Roma Flaviano, arzobispo de Constantinopla, Epístola de San Cirilo de Alejandría Nestorio, Epístola de San Celestino, entre otras. 3. Los cánones. Todo lo expresado en estos documentos para nosotros no está sujeto a revisión. Si, por ejemplo, hasta el momento no hay decisión de algún concilio ecuménico sobre algún tema concreto, entonces nos guiamos por la regla 19 del concilio troyano, es decir, el concilio quinisexto, que dice, es inaceptable interpretar las Sagradas Escrituras de alguna manera a como la han interpretado los maestros de la Iglesia. Es decir, tenemos que seguir completamente a los padres de la Iglesia y a los maestros de la Iglesia en sus interpretaciones sobre los asuntos divinos, terrenales y demás. ¿Cómo definir si una opinión concreta de algún santo padre para nosotros es obligatoria? Es que, si incluso las Sagradas Escrituras se pueden interpretar incorrectamente, aún más se puede hacer así con los santos padres, pues aquí existe un principio dado por San Vicente de Lérins. La verdad es lo que enseñaban los santos, que fueron glorificados por su vida agradable a Dios, y especialmente por su muerte martirial. Todos ellos, por lo menos, la mayoría de ellos, y eso siempre y en todas partes. El final martirial es importante porque por medio de él un cristiano a quien llevan a matarle directamente habla el Espíritu Santo, y para eso es necesaria la santidad del hombre. También hay un principio muy importante. Cuando alguna enseñanza se predica por los santos padres durante un largo tiempo, y cuando todos enseñan una cosa, pero algún santo padre la otra, pues eso significa que los primeros, que predican hace mucho tiempo lo mismo, tienen razón y el segundo se equivoca. Por ejemplo, la doctrina sobre la salvación universal, apocatástasis, fue condenada de parte de muchos de los santos padres, como quienes, San Ignacio el Teóforo, San Justino el filósofo, San Cipriano de Cartago, San Metodio de Olimpo, San Basilio el Grande, San Gregorio el Teólogo, San Juan Crisóstomo, San Atanasio el Grande, San Cirilo de Alejandría y muchos otros. Sin embargo, hubo un padre de la Iglesia que enseñaba lo opuesto, San Gregorio de Niza. Él enseñaba que la apocástasis es posible, pues en este caso, San Gregorio de Niza no tiene razón, lo que también fue afirmado por el Quinto Concilio Ecuménico, el que explícitamente condenó la doctrina sobre la salvación universal. Un hombre puede equivocarse, mientras que el consenso de los padres, es decir, el consensus patrum, no puede. Para orientarnos más fácilmente en esa gran herencia de los santos padres, la Iglesia por la boca del Quinto Concilio Ecuménico determinó a los 11 de entre ellos, cuyas opiniones fueron aceptadas como ejemplar. Después, la Iglesia corrigió esa lista hasta 3 santos padres, San Basilio el Grande, San Gregorio el Teólogo y San Juan Crisóstomo. Ellos son el estándar de la ortodoxia. Aquí hay que aclarar que en la gran mayoría de los casos, la diferencia entre algunos de los padres de la Iglesia no tiene un carácter contradictorio,
sino más bien de suplemento, de complemento, se ayudan las unas con los otros. Muy a menudo los padres de la iglesia expresan alguna cosa importante, concretamente para el tiempo en que vivían. Si alguna enseñanza no está en los santos padres constantemente, eso significa que ella no es ortodoxa. Cualquier doctrina nueva para la ortodoxia representa un sinónimo de herejía. Por ejemplo, si en las ciencias mundanas con euforia se anuncian nuevas teorías como algo que representa la progresión, para la iglesia no lo es. Es para ella una nueva teoría hacia la regresión, es decir, hacia la falsedad. Alguna nueva doctrina representa una caída garantizada, puesto que la revelación no puede llegar a ser más grande, mientras que sí puede disminuirse. La revelación absoluta que nos fue dada por Dios no puede ser perfeccionada de parte del hombre. Precisamente por eso la preservación de la constancia de la doctrina es extremadamente importante. Acentuamos que aquí no se trata de alguna nueva formulación, sino precisamente de alguna nueva doctrina que es una herejía, o en el mejor de los casos se trata de una opinión equivocada, pues alguna opinión así a veces se puede encontrar en cualquiera de los textos patrísticos, simplemente porque alguno de los santos padres no había limpiado por completo su mente de la influencia de este mundo. Una doctrina no debe ser limitada por las tradiciones locales de algunas iglesias. Por ejemplo, ¿puede tener la importancia doctrinal el idioma usado en los santos oficios? No, porque, en primer lugar, eso no es doctrina. Y en el segundo, porque cualquiera de los idiomas no está entendido en todas partes. Sin embargo, en el sentido disciplinario, el idioma usado durante los oficios en los templos sí tiene importancia. Nosotros tenemos la obligación de seguir los libros aprobados por la jerarquía de la Iglesia y en la forma aprobada por ella. Pero si algún idioma se anuncia como si fuera un dogma, pues eso sería cambio del estatus que sostiene, es decir, una cosa eclesiástica disciplinaria, y eso es inadmisible. También existen cosas más peligrosas. Por ejemplo, los santos obispos de Roma, desde finales del siglo IV hasta el IX, desarrollaron la doctrina sobre una mística en cuanto al papel especial del obispo de Roma en la Iglesia, de lo que después nació la idea de la infalibilidad del Papa de Roma como la cabeza de la Iglesia. Nosotros debemos constantemente ocuparnos de la construcción de un sistema completo en la cosmovisión de nuestra cabeza. Ya dijimos que el arrepentimiento, la conversión, la metanoia y el perdón de los pecados ya fueron anunciados en el cristianismo. Nuestra tarea consiste en expandir la noticia sobre el arrepentimiento, el cambio de la cosmovisión y el perdón de los pecados. El arrepentimiento y el perdón llegaron a ser posibles gracias a la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos la obligación de cambiar completamente la cosmovisión que sostenemos, tomando como la base para eso el símbolo de la fe, que es el credo. Si algún hombre no sabe ese texto y o no confiesa los dogmas del credo que posee, pues a tal hombre no se le puede permitir participar en los sacramentos. Un hombre es ortodoxo si cree conforme al símbolo de la fe. Tal hombre, quien no cree conforme al símbolo de la fe, es heterodoxo, es decir, simplemente no es ortodoxo. El Señor dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llegue a serlo, hacéis hijo de condenación al doble que vosotros. Mateo capítulo 23, versículo 15. Por eso nosotros tenemos la obligación de anunciar la palabra de Dios, no violada, sin añadir o quitar nada, sin pervertirla, en la forma en como el Señor nos la entregó. No debemos seguir la moda según la que lo principal es predicar, pero que predicar constantemente, pues esto no es importante. Si alguna enseñanza no lleva la revelación divina, entonces esta enseñanza será completamente inútil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.